Este breve recreo. Los voy a dejar ahora con José, que viene de Sevilla y es el manager del grupo de usuarios de Adobe en Sevilla, justamente, recientemente constituido, y dirige lo que es la comunidad PhoneGap Spain, ¿sí? Así que los dejo con él, que va a mostrar las entrañas de la aplicación. Hago una pregunta entre los que están. ¿Habéis descargado la aplicación al menos ya? ¿Quién no la descargó? Vamos a hacerlo más fácil. Vale, uno que no va a optar a la suite, dos que no... Bueno, listo. Pues bueno, los dejo con José, ¿sí? Buenas. Buenos días a todos y sobre todo dar las gracias por venir, ¿no? E incentivar este tipo de eventos. Veo gente conocida por ahí y de bastante lejos, así que se alegra, ¿no? Que esté la gente por aquí. Bueno, mi parte, yo hablé con Alejandro, me comentó que si me hacía un poco ilusión hacer una aplicación para el evento, ya que era todo móvil, y le comenté que sí, que me molaba la idea y que por supuesto que le vamos a hacer en PhoneGap. Hoy lo que vamos a ver un poco es la estructura de la aplicación que hemos utilizado y, bueno, un poco de código. Vamos apretado de tiempo, pero bueno, nos dará tiempo, ¿no? a ver algo. Hablaremos de los plugins que se han utilizado, de jQuery, etcétera, etcétera. Bueno, me podéis encontrar ahí, ¿vale? En LinkedIn y en Twitter, si tenéis alguna duda, alguna cosita, siempre más o menos estoy un poco activo por las redes. Bueno, lo que vamos a ver es la aplicación del Granada Mobile al desnudo, pero solo la aplicación, o sea, nadie se va a desnudar ni nada por el estilo. A menos que Alejandro tenga una sorpresa que no sabemos nadie. Bien, estos son los puntos que vamos a ver hoy, ¿vale? Los lenguajes de programación que hemos utilizado, que la mayoría de ustedes ya lo sabréis, porque seguramente más de uno se ha topado con el framework. La estructura de la aplicación, que aunque tengamos 6 o 7 pantallas, 8 pantallas, no hace falta, explicaré que no hace falta tener 10 capas, ni tenerlas llenas, ni nada por el estilo. Las bibliotecas JS que se han utilizado, cómo hemos extraído todo el contenido y que todo el contenido es totalmente actualizable desde el exterior, los plugins que se han utilizado y cómo hemos compilado. Bueno, más de uno sabréis que los lenguajes de desarrollo con PhoneGap, los bases son HTML5, JavaScript y CSS3. Sobre todo JavaScript, ¿vale? Ya utilizáis un framework o no utilizáis un framework que os ayude un poco. Bien. Vamos a ver un poco, cuando veamos un poco el código, veis que de HTML prácticamente en el cuerpo del index no hemos utilizado prácticamente nada, porque todo se construye desde JavaScript, ¿de acuerdo? Con idea de que todo vaya más rápido y la creación de todos los elementos en el DOM sea mucho más rápida y fluida. Bien, como sabéis, hubo un paso desde el HTML sobre todo a la última versión, a la 5, que nos permite tener que nuestra aplicación tenga mejor presencia y que se parezca mucho más a una aplicación nativa, ¿vale? Cuando ejecutamos un input normal tipo número o un input tipo teléfono, pues lo que hace es que nos levanta, por ejemplo, el teclado nativo que corresponde a ese tipo de caja, ¿no? Es un ejemplo al poner. Y CSS3, bueno, cuando antiguamente, todavía se sigue utilizando muchísimo Flash, ¿vale? Antonio ha hablado del tema, pero CSS3 ha pegado un avance bastante grande con el tema de las animaciones. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos crear movimientos entre capas sin tener que utilizar ningún tipo de framework excepcional ni ninguna herramienta extra. Bueno, si os habéis descargado la aplicación, al inicio, ¿vale? Lo primero que nos aparece, justamente después del splash screen, nos aparece una capa donde salen los patrocinadores, los colaboradores, etcétera, etcétera. Es una manera también de poder mostrar de que no solo con los típicos plugins de publicidad podemos mostrar publicidad o un contenido en concreto que queramos nosotros destacar en la aplicación, ¿vale? Si la arrancáis ahora vais a ver perfectamente que la primera capa que aparece, bueno,
tenéis que tener en cuenta que el internet aquí va un poquito regular, pero la primera capa que aparece salen todos los patrocinadores y todos los colaboradores del evento. Esa capa tiene un movimiento hacia abajo, se esconde y después de esa capa ya tenemos el contenido cargado por detrás de JavaScript y modifican posteriormente el alto de las capas que van a utilizar. Eso es muy lento y es un error muy grande. Si nosotros lo que queremos es trabajar con el alto del dispositivo, ¿vale? Una capa a un alto completo, vamos jugando con la propiedad top y button de CSS. Bien, como he dicho, después de esta capa se esconde hacia abajo y vamos a ver el contenido de la aplicación. El contenido de la aplicación siempre va a ser mostrado en la misma capa. Se llama cuerpo, tiene el ID de cuerpo. Vuelve a tener lo mismo, un ancho al 100%, top y button 0. Siempre para que nos ocupe todo el alto del dispositivo. Bien, aquí es donde viene un poco el juego. Cuando, por ejemplo, en la comunidad pusimos un tutorial que había de un menú de estilo Facebook, tuvo mucho reclamo. Entonces, lo que se ha intentado en esta aplicación es cambiar un poco y no hacer que el menú ocupe un 80% del dispositivo ni nada por el estilo, sino al contrario, que ocupe un ancho en concreto y para todos los dispositivos ocupe el mismo ancho. Con lo cual, la capa menú que hemos creado con el ID de menú, lo que hacemos es que le damos un width en concreto, ¿vale? Le damos un width 100 píxeles, nos jugamos con los porcentajes y hacemos que ocupe todo el alto y todo el alto de la aplicación. ¿Qué vamos a ver después? Vamos a ver qué propiedades tenemos que utilizar para mover la capa cuerpo y hacer que la capa menú que está por detrás se vea y se muestre. Después lo vamos a ver en código, porque si ahí no se ve muy bien, ¿vale? Esos son principalmente las propiedades que vamos a utilizar para hacer movimientos mediante CSS3 y que nuestra aplicación vaya fluida y parezca más nativa. Ahora después los voy a explicar. Bueno, las bibliotecas de JavaScript que se han utilizado son estas que tenéis aquí. La primera, el Basic Query Slider, lo que nos permite, tiene muchísimas funciones, ¿vale? Nos permite hacer un slider bastante resultones. Y lo hemos utilizado para cuando accedéis a la aplicación, las fotos que salen de granada arriba, ¿vale? Está creado con esa herramienta. Si accedéis a la web vais a ver que bueno, tiene bastantes opciones y se puede conseguir un resultado bastante atractivo. Un poco como guiño a Massimiliano, pues lo que hemos hecho es utilizar jQuery, ¿vale? Con idea de trabajar con este framework y, como sabéis, lo que vamos a conseguir es que nuestro código de JavaScript se reduzca un montón. Ahí tenéis la web, lo podéis descargar. Otro de los JS que hemos utilizado es FastClick. A ver, cuando nosotros creamos nuestra aplicación, normalmente hay mucha gente que ve que al hacer el touch en el botón que ha creado o en la capa que ha creado que tiene un evento, tarda un poco en reaccionar el móvil. Eso es porque realmente el navegador está esperando un doble clic o el clic, ¿vale? ¿Qué hacemos? Vamos a evadir esos 300 milisegundos aproximadamente que tiene y lo que hacemos es que con esta herramienta quitamos esos 300 milisegundos de todos los elementos que le pongamos un on-click, por ejemplo, o todos los enlaces que tengamos dentro de la aplicación. Totalmente gratuito todos los frameworks que os estoy diciendo. Y por último, uno que se utiliza bastante, sobre todo cuando queremos tener en cuenta versiones anteriores de Android, como la 2.3.3, 2.3.6, etcétera, etcétera, es eScroll. ¿Qué ocurre? A ver, no hemos encontrado problemas cuando creamos una aplicación para Android y necesitamos que en una capa en concreto tenga un scroll. Bien, pues nos encontramos el problema de que en la versión 2.3.3 o 2.3.6 de Android, el overflow, la propiedad overflow de CSS no funciona, no la soporta. Bien, pues tenemos una herramienta que se llama eScroll, ahí tenéis la web, y esta herramienta lo que va a hacer es crear dos. Nosotros tendríamos creada, en vez de una capa, que sería la que tendría el scroll, tendríamos dos capas, ¿vale? Una contenedora
de todo el contenido y otra contenedora de esa misma. La contenedora madre tendría el alto y el ancho, por ejemplo, de nuestro dispositivo, y la contenedora de todo el texto, fotos, etcétera, etcétera, que tengamos, va a tener un alto enorme. O sea, si por ejemplo nuestro texto y nuestras fotos pues ocupa 1500 píxeles, pues esa capa va a tener un alto de 1500 píxeles y va a ir deslizándose dentro de la capa madre, que va a ocupar, por ejemplo, el alto y el ancho de nuestro dispositivo. Bueno, una de las cosas que hablé con Alejandro era que el contenido de la aplicación iba a tener que ser actualizable desde el exterior. Porque si había algún cambio, o ocurría algo en el evento, o una noticia nueva, o había que cambiar algún texto que no estaba bien, no tuviéramos la necesidad de estar actualizando la aplicación dentro de los gestores. Con lo que conlleva, si sabéis, ya habéis publicado alguna aplicación en Apple, con lo que conlleva su 6, 7, 10, 15 o 40 días de retraso con su actualización, porque ellos se lo toman con tiempo. Bien, pues lo que Alejandro preparó fue un servidor, valía el medio de WordPress JSON. Yo lo que hago es que desde dentro de PhoneGap, utilizando jQuery, los leo y creo los elementos que muestro en el DOM, ¿vale? Que añado yo a las capas de mi index HTML. Exactamente lo mismo hemos utilizado para todo el contenido, o sea, desde el lector de QR al formulario de contacto, que cuando lo rellenamos, esos datos se envían directamente a un correo electrónico externo. Y ocurre exactamente lo mismo con la portada que habéis visto que salen los patrocinadores. Esa imagen, él me lo proporciona mediante un JSON y yo la leo y la muestro, ¿vale? Quiero aclarar, y por lo menos que lo tengáis un poco en cuenta, de que hay muchas aplicaciones que hacen lo mismo. O sea, extraemos datos desde el exterior, pero aquí tenemos un problema. El problema que tenemos es que la rapidez de mostrar el contenido va a variar según la conexión del usuario. Bien, aunque cueste un poquito más de trabajo, tenéis que tener en cuenta de que la usabilidad es una de las cosas más importantes de una aplicación. Si yo entro en una aplicación, tengo poco tiempo, porque todos andamos con poco tiempo, porque andamos con 40 cosas, y esa aplicación me tarda 20 segundos en mostrar un contenido, yo voy a cerrarla. Y no me avisa de que, por ejemplo, está cargando información, yo voy a cerrarla porque creo que la aplicación se ha quedado colgada o algo ha pasado, ¿no? Entonces, mi recomendación es la siguiente. Siempre que vayamos a trabajar con contenido externo, tenemos una capa contenedora donde vamos a mostrar ese contenido que estamos extrayendo en ese momento, pero como me va a tardar 20 segundos, yo de mientras lo que tengo que hacer es pintar cualquier cosa. Por ejemplo, la palabra cargando, un GIF animado dando vueltas, lo que queráis. El GIF va a funcionar perfectamente porque al hacer cargas asíncronas con jQuery, nada se va a quedar parado, ¿vale? Es una recomendación. Si utilizáis Twitter, pues es lo que hace, ¿vale? Entonces, en ningún momento el usuario cree que la aplicación se ha quedado congelada. Bien, en el foro, lo pongo bien grande ahí porque en el foro hay muchísimas dudas con esto. A ver, cuando nosotros intentamos coger información desde el exterior, tenemos que permitir a la aplicación que lea ese contenido. La aplicación por sí sola no lo va a permitir. Hay que entrar en un archivo, que después veremos en la rama, que se llama config.xml. Ese archivo nos va a valer para añadir los plugins de PhoneGap Build, que después veremos cuál es la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Decir dónde están los splash screen, los iconos y mucho más datos, el nombre de la aplicación, etcétera. Bueno, pues una de las propiedades, ¿vale? Una de las líneas que vamos a tener que utilizar es esta que tenéis aquí, Access Origin, para permitir el acceso a un origen externo. El asterisco, por supuesto, es que vaya a permitir acceso a cualquier URL. ¿Vale? Imaginaros que, bueno, pues trabajáis con un mapa de Google, con una aplicación de estadística, con contenido externo que esté en vuestro servidor. Pues tenéis dos opciones: o vais poniendo la URL de cada servicio o directamente ponéis el asterisco, ¿vale? Pero es muy importante porque, ya os digo, hay mucha gente que lo pregunta, accede y dice: mi aplicación no funciona, estoy leyendo desde el exterior un servicio. ¿Por qué? Bueno,
Pues simplemente vete a tal archivo, escribe esta línea y a ver si te funciona, ¿no? Es un error muy común. Bueno, los plugins que hemos utilizado. A ver, ahora después os voy a enseñar el panel de control de Google Analytics para que lo veáis, ¿no? Para que veáis que realmente la aplicación está funcionando, está registrando cuánta gente hay dentro o qué sección se ha visto más, ¿no? Es más importante. Cuando hacemos una aplicación para un cliente, tarde o temprano nos los va a pedir, ¿vale? Sobre todo las empresas que ya hablamos de tema de marketing, etcétera, etcétera. A ver, es muy importante que toda aplicación nos dé un feedback. ¿Qué quiere decir esto? Si yo publico mi aplicación y mi aplicación se la descargan 2 millones de personas, pues perfecto, genial, ¿no? O sea, ya con eso estoy contento. Pero ¿qué pasa? Si mi aplicación tiene 4, 5 o 20 pantallas, a mí me interesa saber qué pantalla es la que se utiliza más o menos, o qué pantalla ni siquiera se utiliza, porque no es un reclamo para el usuario, no es importante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una de las herramientas que hay es a Google Analytics. Hay bastantes, incluso mejores que él, ¿no? Pero para aplicaciones que tenemos entre manos es suficiente, porque lo que queríamos era traquear cuántas personas estaban en el inicio o cuántas personas habría clicado en ponentes o en el contacto, etcétera, 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 etcétera. Con idea de saber qué sección era más importante para un usuario y se utilizaba más o qué sección se utilizaba menos. Por ejemplo, hay una que sacamos los hashtags de los últimos tweets, ¿no? Pues para nosotros es importante saber si esa sección, por ejemplo, es importante o directamente el usuario no va a utilizar la aplicación GMD, la de Granada Mobile, para ver esos tweets, sino simplemente no lo va a utilizar y va a ir a Twitter. Pues en el caso de que ocurra eso, sabemos que para el próximo evento no tenemos por qué poner esa sección, sino simplemente podemos o no poner ninguna o aprovecharla para poner otra que nos reporte más información a nosotros y más información al cliente, que al final es el usuario, ¿vale? Otro servicio es Pushboost. A ver, es un servicio de notificaciones, ¿vale? Tiene, como toda empresa quiere ganar pasta y tiene su cuenta gratuita y tiene sus cuentas de pago. Nosotros no nos ha hecho falta, no hemos pagado ni un duro, entonces lo que hemos hecho es utilizar la cuenta gratuita porque nuestra idea era enviar notificaciones de forma masiva. O sea, que llegaran las notificaciones a todos los usuarios, tanto de ellos como de Android, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta gente tiene una cuenta de pago, 2 cuentas de pago, que lo que puedes hacer es atacar y tienes acceso a su API y te permiten lanzar una notificación a un dispositivo de un usuario en concreto. En un caso es WhatsApp, por ejemplo. Tú abres WhatsApp y a todos tus colegas no le va a llegar el tweet que te manda tu novia, por ejemplo, ¿no? O sea, te va a llegar a ti. Pues ese sería el caso. Habría que comprar o alquilar esa cuenta, etcétera, y podríamos trabajar incluso desde nuestro servidor, atacar a su API y decirle a qué dispositivo queremos lanzarle esa notificación. Y por último, el tercer plugin que hemos utilizado, de los más importantes, por supuesto, el barco de escáner, ¿no? A ver, a lo último del evento, no sé cuándo sí, pues habrá una sorpresita y tendremos que utilizar, tendremos que abrir la aplicación, utilizar la última sección, que es sorpresa, y escanearemos un código QR que va a salir en pantalla. Ese código QR nos va a reportar una morcillita pequeñita de letras y números. Ese código nos va a valer para entrar en el sorteo, ¿vale? De X, ya lo diremos, ya lo saben, vale. Ahora veremos cómo debemos incorporar el plugin, etcétera, porque hay un poco de confusión, había un tránsito hasta que toda la galería de plugin ha sido incorporada dentro del build, bastante costoso para el usuario final, ¿vale? Y un poco no se sabe cómo incorporar un plugin, cómo sí. Ahora vamos a ver cómo hacerlo, dónde tenemos que poner el código y cómo atacar, por ejemplo, a este. Hago referencia de nuevo en esta pantalla al config XML, ¿vale? Es el mismo archivo que hemos hablado antes para habilitar el acceso a URLs externas. Pues lo mismo ocurre para activar plugins en concreto.
Nosotros lo que tendríamos que hacer es copiar un código, ¿vale? Una línea de código que nos proporciona PhoneGap la pegamos y simplemente PhoneGap nos incorpora el plugin y nos deja trabajar con él. Ahora os vais a ver en código. ¿Cómo hemos compilado? Pues nada, nosotros lo que tenemos es un repositorio de versiones que es Git, podéis tener uno particular vuestro o el que queráis, ¿vale? Git te permite, creo que también es una aplicación privada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que eres tú el único que puede ver, o tus colaboradores que puede ver el código de tu aplicación. Y las demás aplicaciones que subas al Git, a este repositorio de versiones, bueno, pues será público, ¿no? Por ejemplo, PhoneGap Spain tiene un repositorio abierto y ahí pues hay un montón de tutorial, de código relacionado con tutoriales que he publicado y totalmente abierto para que se puedan descargar, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver, ha habido un tránsito porque en los últimos meses lo que ha hecho Adobe es que en su herramienta PhoneGap no solo ha incorporado el registro desde su misma plataforma, sino que también se puede vincular con el ID de Adobe, que tengáis, si tenéis cuenta de Adobe, y podemos también vincularla a nuestra cuenta de Git, ¿vale? De GitHub. ¿Esto qué nos va a permitir? Bien, si la tenemos relacionada, que de hecho ya va a ser obligatorio, ¿vale? O relacionársela con una de Git o crearse una cuenta de Adobe. ¿Qué nos va a permitir? Que tengamos un control de versiones de nuestra aplicación. Todos los cambios que vayamos haciendo hacemos un pull y se sube a Git, ¿vale? Desde una herramienta de escritorios, por ejemplo, que tiene bastante sencilla. Y dentro de PhoneGap vamos a tener dentro de nuestra aplicación un botón que lo que hace es recibir el código que hemos subido a Git y él mismo lo compila y nos va a devolver una APK, una IPA o para lo que estéis compilando, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, hay mucha gente que no tiene un Mac, no tienes por qué tener un Mac para poder hacer una aplicación para iOS. Entonces, Adobe lo que ha intentado es que con la herramienta de PhoneGap puedas conseguir compilar para iOS sin tener la necesidad de estar compilando de forma local o incluso tener un ordenador Apple para poder hacerlo, ¿no? Si nos da tiempo, veremos qué es esta herramienta. Es un poco nueva, ¿vale? PhoneGap Developer App. Esta aplicación la podéis descargar del Google Play o del Apple Store. Bueno, está para iOS, para Android y para Windows Phone, perdón. Esta aplicación lo que nos va a permitir es que no tengamos que estar constantemente compilando nuestra aplicación o leyendo el código QR que nos devuelve PhoneGap con el coste de tiempo que tiene el realizar este trabajo constantemente para ver el resultado de nuestra aplicación. Entonces, esta aplicación que podéis descargar de los markets lo que hace es que se sincroniza con el código que tenemos en nuestro ordenador y todos los cambios que hagamos, cada vez que pulsemos control S, todos los cambios que hagamos en nuestro código se va a ver reflejado directamente en nuestra aplicación, ¿vale? Como veis está para los tres, ¿vale? Para Windows Phone salió hace 2 semanas, creo, un poquito, una cosa así. Y la forma de ejecutarla es esa, ¿no? Dentro de del directorio de nuestro proyecto, pues lo que haríamos sería ejecutar PhoneGap Server y él directamente crea como un servidor que lo que hace es que mediante la IP nos vincula la aplicación del market con nuestro ordenador. Tenéis que tener en cuenta que por ahora solo podemos utilizar los plugins que están dentro de la API. Acelerómetro, cámara, el acceso a archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Plugin de terceros no se puede, supongo que por ahora. Nada, y simplificarlo es eso, que el desarrollo es mucho más rápido. Como sabéis, para nosotros es muy importante no tener que estar gastando 1, 2, 3, 10 minutos en cada compilación. Cuando compilas una vez al día te vale, pero cuando compilas 50 veces al día, quieras o no, es un tiempo de producción muy valioso que no tenemos por qué estar gastando en este trámite. Bueno. ¿Cuánto tengo?
5, 10. Lo mínimo posible. Vale. Una cosa rápida. Os voy a enseñar los 3 archivos más importantes de la aplicación, ¿vale? Los que realmente se han tocado más. Que es nuestro index.html, el config, index.html, el config.xml y el index.js. Y dentro tengo enlaces, ¿vale? As, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo le pico ese enlace, yo no quiero que mi aplicación se salga. O sea, no quiero que la gente se salga de mi aplicación y se vaya a Safari, por ejemplo. Yo quiero que dentro de mi aplicación se vea el contenido de ese enlace. Con lo cual, con PhoneGap, pues podéis utilizar el plugin In-App Browse y lo que hace es que todos los enlaces que tengamos dentro se van a abrir directamente dentro de la aplicación. Aquí tenemos la llamada al plugin de Google Analytics y poco más, el barcode y el push, ¿vale? Bueno, con esta función lo que hemos hecho es detectar si el dispositivo tiene internet o no tiene internet, con idea de que si no tiene, dentro de la capa patrocinadores, como no puedo leer del servicio externo, lo que hago es que saco un background que tengo guardado dentro de la carpeta IMG de mi aplicación. Como veis, en ningún momento el usuario se queda con la pantalla en blanco y en ningún momento parece que la aplicación se haya quedado colgada o pillada. Bien, cuando ya tenemos todo esto realizado, al ejecutar el inicio de la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es registrar en estas líneas de código que tenemos aquí, que la tenéis en PhoneGap Build, registrar el vínculo entre mi aplicación y Google Analytics. Google Analytics, si habéis creado páginas web, aplicaciones, etcétera, nos va a devolver una morcilla, que es esta que tenéis aquí, UA, etcétera, 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 etcétera. Y este código es el que tendremos que añadir a la función que nos proporciona el plugin, que nos da en la API, ¿vale? Y ya después lo que hacemos es una función que yo he creado pequeñita, que se llama Analytics, que ahí le digo exactamente, para llevar el traqueo de cada una de las secciones, le digo por qué sección está pasando el usuario. Este trozo de código, ¿vale?, que tenemos aquí, el siguiente, no lo voy a explicar porque es bastante extenso, pero simplemente la vinculación entre PushGush y la aplicación nuestra, ¿vale? Como sabéis, tenéis que crearos para hacer las notificaciones de Android, tenéis que crear un proyecto, etcétera, etcétera, dentro del panel de control de Google, y ese proyecto tiene un ID que hay que vincularlo con el código, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo tenéis arriba. Este trocito es el Project ID que a mí me devuelve Google para poder hacer notificaciones push. Bien, pues aquí tenemos este código que es bastante interesante, que es el que os he explicado antes. Cuando tenemos un enlace dentro de la aplicación y queremos que se ejecute realmente con nuestro plugin de In-App Browse y que no se salga a Safari o al navegador que tengáis, Chrome, etcétera. Claro, el problema que yo tenía es que Alejandro me devuelve una con un href, ¿vale? Entonces, ese href ya me daba problemas. ¿Yo qué he tenido que hacer? Pues leer ese href, ¿vale?, crearlo, meterlo dentro de un evento on click y decirle Windows Open con la URL que él me proporciona. Posteriormente lo que hago es, con jQuery, si habéis utilizado, esto es muy familiar, lo que hacemos es que eliminamos la propiedad, la href, y ya no tenemos problemas, se nos va a abrir dentro de In-App Browse. Simplemente os voy a explicar el cambio entre aparecer el cargando y no aparecer el cargando, ¿vale? Cuando accedéis a la aplicación, en un momento dado no tenéis el internet bastante lento, lo que sea, os va a salir un GIF dando vueltas, animado. Bien, pues yo lo que hago es que directamente muestro, tengo esta función que la llamo constantemente cada vez que entro en una sección y pinto un div que tiene un ID dando vueltas y lo centro, simplemente. Bien. Estas son las acciones del menú, ¿no? Por ejemplo, la primera opción es opción 1, que es el inicio. O sea, yo ya de por sí, el inicio ya lo saco desde una función. No lo muestro ni lo pinto de forma directa dentro de una capa, sino que llamo una función que va a ser la que me lo va a pintar.
Pues aquí tenéis la URL del servicio que Alejandro nos creó. Y esa URL, mediante jQuery, ¿vale? Con el getJSON, lo que hago es leer ese JSON, parsearlo y sacar la información que a mí me interesa. ¿Qué ocurre? Yo lo que voy haciendo aquí, si veis este for, es ir leyendo todas las imágenes, todos los ponentes, todas las líneas de los tweets que me devuelve, y en ese variable voy metiendo ese contenido, de tal manera que cuando ese contenido está totalmente recorrido, lo suelto del tirón en una capa. No voy soltando poco a poco, sino lo cargo todo. En el caso, por ejemplo, imaginaros que tenéis 400 tweets, pues como lógico no vas a leer los 400 tweets, te los vas a traer, sino simplemente haces un servicio que te lea los 20 primeros, y si vuelves a pedir al usuario hacer scroll, pues y scroll os permite hacer cargas asíncronas según la posición, o sea que podemos desplazar y scroll hacia arriba, hacia abajo y recargar la información que hay dentro, ¿vale? Y sacar más información. En la opción 2 vuelvo a llamar a una función que se llama Analytics, que ahora os voy a enseñar, será lo último y veremos Google Analytics, ¿vale? Analytics, que lo que hago es pasarle el texto de agenda para saber que la opción 2 ha sido clicada por un usuario. Bien, pues aquí hacemos lo mismo. Con getJSON lo que hacemos es leer el servicio que Alejandro nos ha proporcionado y directamente voy recorriendo todos los JSON y cuando lo tengo lo muestro, ¿vale? Lo suelto, lo pinto en nuestro div, en nuestro contenedor y quitamos el cargando. Como os he dicho antes, cada vez que hagamos este trámite, si utilizamos eScroll, hay que tener cuidado. Cuando se termina de cargar ese contenido y se muestra en una capa, tenemos que refrescar eScroll. ¿Para qué? Para que recalcule el alto de la capa contenedora del contenido. O sea, valga la redundancia. Con idea de que si yo he pulsado en la primera opción de nuestra aplicación y el contenido que me devuelve, su alto completo es de 500 píxeles y posteriormente hago clic en la segunda opción, que en vez de 500 píxeles tenemos 1000, pues tenemos que refrescar. Decía a scroll, recalcúlame cuánto es el alto de esa capa. Y como veis, lo que hago es que cada vez que recargo, pues elimino los enlaces y para que me funcione en Paperbox y poco más. Cada uno de los servicios es exactamente igual. Tenemos la opción 3, que es la de los ponentes, la opción 4, que es la social, que es donde veis los tweets, el FAQ, preguntas, el contacto, que aquí la única diferencia que había es que como no me hacía falta leer un servicio externo, lo que he hecho es que mediante la carga síncrona, mediante get de jQuery, leo contacto HTML que está dentro de nuestro proyecto y ese contenido que me devuelve con el punto HTML, todo ese data, todos esos datos que me devuelve, todo, por ejemplo, las capas que tengamos, las fotos, las cajas de texto, etcétera, me los pinta dentro de la capa contenido scroller. Pues poco más. ¿Vale? Repito, tened mucho cuidado con esta línea, ¿vale? Del config.xml para habilitar el acceso a URLs externas. Si queréis una en concreto, ponéis http:// www, la URL que sea, y con eso ya os va a funcionar. Bien. Esta es la parte, una de las partes cuando trabajas con una empresa que trabaja con marketing y quieren tener bastante feedback e información. Esta parte es muy importante. Aquí podéis ver, ¿vale?, el panel de control de Google Analytics que está relacionado con la aplicación del Granada Mobile. Bien, hoy pues hemos tenido 79 usuarios, ¿vale?, el viernes. Ayer, por ejemplo, pues tuvimos 37. Relativamente esto es importante, pero más importante todavía es otro dato revelador, que es dentro de nuestro panel de control de Google Analytics tenemos la barra que veis aquí a la izquierda, ¿vale? Podéis ver el tiempo en real, la gente que hay dentro de la aplicación. Pues nada, en Madrid por ahí hay uno,
seguramente, y aquí pues habrá otros tantos, ¿no? Estas son las personas que están actualmente dentro de la aplicación o la tienen abierta. Pero un dato más importante todavía es este. Haciendo scroll hacia abajo tenemos una sección que se llama comportamiento. En esta sección vamos a poder tener un registro de todos los eventos que han sido clicados dentro de nuestra aplicación y cuántas veces se han clicado, ¿vale? Si nos vamos a la posición de eventos, bueno, ya veo que estáis entrando, que cada vez hay más gente, ¿no? Bien, eso es bueno. Sí, no, hombre. Ahora son 14, 15, venga. Hombre, sí. Troleando, ¿no? Troleando bien. Tira el servidor de Alejandro. Bien, bueno, pues nada. Entramos en la sección de visión general, ¿vale? Y veis aquí, bueno, se pueden acceder a más informes importantes, ¿no? Pero ahí podéis ver el traqueo de todas las secciones que había en la aplicación. Pues 656 veces se ha accedido desde el día 2 al día 6 a la sección inicio de la aplicación, 180 a la parte de agenda, etcétera, ¿no? Si le damos a ver todo el informe, pues tenemos aquí todas las secciones. Vale, la que menos ha gustado es FAQ, no sepa. Bien. No sé si tendré. Vale. Este es el panel de control de PhoneGap Build, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Cuando creéis vuestra aplicación con New App, que la tenéis ahí arriba, ese botón, pues directamente podéis subir, hacer referencia a un repositorio que tengáis en Git o subir vuestra aplicación, subir los archivos de vuestra aplicación en un zip, ¿vale? Podemos hacer de las dos formas. Nosotros en Granada Mobile Day lo que hemos hecho es trabajar de las dos maneras hemos trabajado, o sea, con Git, y después hicimos cuando ya había bastante código, lo que hemos hecho es tener un control de versiones por si teníamos que en un momento dado volver atrás porque teníamos algún error, pues simplemente clicas, de GitHub te va a devolver todo el contenido, todo el código que había y sin problema, ¿vale? Este es el panel de control que tenéis en PhoneGap Build. Nosotros, bueno, como tenemos la cuenta de iOS, pues hemos tenido, por supuesto, que crear nuestro certificado, etcétera, etcétera, para poder publicar la aplicación, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es dentro de la sección de edición de la cuenta, tenéis una opción para poder subir todos los keys que queráis de iOS, de Android, de lo que sea, ¿vale? O sea, simplemente add key y te va a pedir los archivos necesarios, ¿vale? Con su contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues yo poco más tengo que decir. Pues bueno. Gracias a José. Yo vengo a presentar Mimento, que es una aplicación que surgió de una necesidad real de convertir las imágenes que tenemos en nuestros dispositivos en fotografías. Nos dimos cuenta que todos tenemos un mogollón de fotos en nuestros carretes. Yo a veces tengo 900, me ocupan espacio y no sabemos qué hacer. Yo las suelo mirar cuando no hay 3G, estoy esperando el metro, me pongo muy nerviosa, las reviso. Cuando esperamos las cañas con los colegas de mira qué guay que hice el finde, o cuando estamos en casa de la suegra y venimos del fin de semana y está preparando la paellita. Así que dentro de todas estas situaciones pensamos, hostia, ¿qué podríamos hacer para mejorar esto? Teníamos muy claro que no queríamos ni álbums de fotos, ni chorradas de estas, que para eso está Facebook, todos colgamos allí nuestras vacaciones y mola mogollón, pero no queríamos eso. Queríamos crear algo que fuera de lo digital a lo analógico y que pudiera convivir con nosotros en nuestro día a día.
fuera como una planta que tú tienes en tu casa, te transporta momentos. Y queríamos también que fuera una aplicación muy clara y muy sencilla, que pudiera usar desde un niño de 18 años a nuestros padres. Luego tuvimos un muy buen gestor de proyectos, porque un punto que tuvimos es que nosotros trabajamos todo en remoto. Yo me reuní con los desarrolladores una vez solo y no nos vimos más. Y todo fue en remoto y fue una apuesta fuerte y fue muy bien porque el gestor de proyectos hizo muy bien su trabajo. Luego me ficharon a mí como diseñadora, yo soy diseñadora gráfica y desde hace 2-3 años me dedico sobre todo a móvil. Cogimos a un programador de iOS y a uno de Android y sobre todo era muy importante cumplir los tiempos. Si yo me retraso con mi diseño, hago que un programador se retrase con los suyos y al final todo es un retraso constante, el proyecto se demora y es un coñazo. Respetar al equipo, que tiene que ver con esto, sobre todo cada uno que haga su función y no entrometerse. Y pensar muy bien por qué un usuario se va a descargar nuestra aplicación y no otra. Hay mucha competencia, es muy raro que alguien se invente una app que no existe, entonces deberíamos marcar un poquito la diferencia. Una vez con todo esto claro, nos pusimos a trabajar. Empezamos a trabajar con unos mockups, mucha prueba, cómo queríamos que fuera, pensar tipografía, nombre, colores. Bueno, este proceso fue de los más larguitos, no sé, nos llevó un tiempo. Y de ahí sacamos una primera versión, que fue esta. Es muy importante en nuestro caso lo que la experiencia nos da, o sea, no solo he trabajado en esta aplicación, en varias, y la experiencia me dice que es tener una idea clara, sencilla y desarrollarla. Y a partir de ahí ir desarrollando más puntos que queramos, pero no querer abarcar mucho porque va a ser muy complicado programar todo lo que queremos o llevarlo a cabo. Como queríamos que fuera muy cercana y el producto final era algo tangible, pensamos que nos acercábamos mucho al público si usábamos una tipografía más manual, caligráfica, esto empatizaría mucho con el público. Así fue como salimos en la versión 1 y el feedback que recibimos es que a pesar de estar escrito todo lo que hacía, la gente echaba de menos los iconos, porque es otra cosa que sabemos pero que no tenemos en cuenta, y es que la gente lee muy rápido o no lee, entonces quiere ver iconos, y esto lo añadimos en la siguiente versión. Seguíamos manteniendo esta tipografía manual, pero al revisarla mucho y tener más feedback de usuarios nos dimos cuenta que esto generaba un ruido rarísimo, molestaba algo y no sabíamos bien qué era. Así que lo que hicimos en la versión 2, que es en la que estamos ahora, fue cambiar la tipografía por completo a una tipografía sans serif de palo seco, que da mucho más aire, se respira mejor. Hemos mantenido los iconos y la tipografía manual la usamos solo para echar un guiño. Esta pantalla, otro de los problemas que tuvimos al principio fue que nosotros tenemos los gastos de envíos incluidos gratuitos. ¿Qué pasaba en las primeras versiones? Que no lo indicábamos. Nosotros lo sabíamos, pero nuestros usuarios no lo sabían. Se tenía que comunicar de alguna manera. Después de varias pruebas también, lo que hicimos fue colocarlo arriba, porque todos leemos de arriba a abajo. Así que ahí fue la mejor opción. Se planteó en algún momento colocarlo aquí, pero se unía mucho con esto. Era un bloque un poco extraño. Entonces, deberíamos mantener una composición homogénea y agradable al ojo del usuario. Y ahora mismo es como está. Un problema que no hemos solucionado todavía en esta versión. Y es que ahí ponemos que puedes escoger 5 fotos, 7 fotos, 40 fotos. Eso está muy bien y nos dice el precio. Muchos usuarios lo que nos comentan es: ¿solo puedo coger 5 fotos o 40 fotos? No, puedes comprar 10, puedes comprar 12. Entonces ahora estamos pensando, desde hace unas 2 semanas, 3 semanas, cómo mejorar esta comunicación con el usuario. Porque hay muchas cosas que nosotros sabemos, el usuario no, y el problema es cómo comunicarlo. Así que un problema no solventado de esta primera pantalla que te encuentras es ese. Una vez tú eliges un carrete o entras en Instagram, volvemos a lo mismo. Nuestra primera versión, con tipografía más manual, las flechas eran más toscas y usamos una manita así, molona, que era como: guay, has elegido tus fotos, pero la gente lo confundía con un like de Facebook. Con lo cual, tú cuando seleccionabas las fotos, la gente se quedaba un poco saturada y no sé qué hacer, si le doy aquí va a ser un like, no vas a elegirlo.
Vale, repensar de nuevo la pantalla, porque bueno, no sale todo bien al principio, eso está claro, por muchos estudios que hagas de usabilidad o lo que sea, hasta que no se trastea, no se sabe muy bien qué ocurre al 100%. Así que acabamos poniendo ese check que veis arriba de color verde. En una versión 2, que sería este caso con el check cambiado y no esa manita y otra flecha, lo que nos demandaba la gente fue poder combinar álbums, porque al principio tú podías elegir Carrete, Instagram o Facebook, pero no se podía combinar entre sí. O sea, tú elegías Carrete, hacías el pedido y para hacer pedido de Instagram tenías que volver a entrar. Así que como tenemos gente que escucha constantemente el feedback de los usuarios, en la versión 2 cuando se pudo, se integró ese más, que tú cuando le das puedes verlo y decir ¿qué es esto? Pero somos todos muy tocones, así que al final le vas a dar y lo que pasa es que se despliega este menú, te dice en todo momento las imágenes que tienes seleccionadas y ya una vez has seleccionado todo lo que quieres, le das al check y llegas a las pantallas de edición. Esto sería la columna vertebral de nuestra aplicación, por así decirlo. O sea, es tan importante la primera pantalla a la que llegas para que no te abrume, como donde el usuario va a pasar la mayor parte del tiempo. Todos queremos hacerlo rápido y de manera muy bien hecha cuando estamos usando una aplicación, y hay que contemplar dónde usará nuestra aplicación nuestro usuario, cómo la va a usar, condiciones de luz. No es lo mismo ver Facebook que ver Google Maps. Entonces, había muchos factores a tener en cuenta. Aquí mantuvimos mucho los colores que usamos en toda la aplicación, pero pusimos un fondo claro para no cargar mucho. Problemas que existían aquí. ¿Qué sabíamos? Que debían editar fotos, que podían cambiar formatos y que podían escribir textos. Problema 1. ¿Dónde colocamos las fotos que hemos elegido? Primero las quisimos colocar aquí abajo con un carrusel, pero se nos pegaba con este menú que sí que queríamos que estuviera abajo. La sencilla razón de que está más cerca de los dedos y no tienes que levantarlos hacia arriba si lo poníamos arriba. Se nos pegaban, el carrusel se movía de un lado a otro, no nos parecía muy óptimo. Así que pensando mucho, lo que hicimos fue crear un menú lateral, digamos, que se mueve. Entonces esta cosita tú la desplazas y te aparecen las fotos. Y si lo ocultas la puedes editar muy tranquilamente y nos ocupa toda la pantalla. Porque una cosa que es muy complicada para los diseñadores que vienen o de web o de offline es trabajar para un dispositivo de este tamaño. O sea, hay que tener en cuenta muchísimos factores. Legibilidad, luz, no se puede hacer al tuntún. O sea, se pueden crear aplicaciones de manera rápida, beta, pero que conseguir que alguien esté más de 2 minutos leyendo algo aquí debería estar muy bien hecho. Así que en esta pantalla habían tantas cosas que debíamos pensar muy bien cada movimiento. Y optamos por ponerlo ahí. De momento nos ha resultado muy bien, el carrusel va de arriba hacia abajo, así que puedes tener 20 y tú vas haciendo tranquilamente. Una cosa en la que nos empeñamos también, se ve aquí, es que queríamos que en cada foto tú supieras qué has hecho en cada momento y cómo la has editado. En la de arriba vemos que la hemos editado con un formato clásico, en la de abajo que hemos hecho un formato Polaroid y le hemos añadido texto, y así constantemente. Así tú, a un vistazo rápido, ves todo el rato cómo has editado la foto. Y esta no tiene más misterio, en el texto se despliega un carrusel de tipografías, tú eliges, si alguien se ha bajado la aplicación ya lo verás, escribes, se te pone la foto y puedes moverla y demás. Cuanto más limpia y más clara, más minimalista queremos que sea una aplicación, es más complicado diseñarla. Por eso hay que tener en cuenta muchas cosas. Esto es algo que, bueno, es muy recurrente, pero... Hasta ahora todo era muy sencillo, la testeamos y todo el mundo lo entendía, hasta nuestros padres, pero no queríamos olvidar a los usuarios avanzados. ¿Qué ocurre con los usuarios avanzados? Que a veces nos aburrimos, queremos buscar más cositas. Así que lo que aplicamos fue, en el carrusel de fotos, si tú dejas pulsadas las fotos, te aparece una X para que tú puedas eliminarlas directamente desde allí. O bien, cuando ya le das al OK y tienes tu pedido hecho, llegas a tu envío y si desplazas hacia un lado, te aparece la papelera. Al final todo el mundo acaba llegando a estas soluciones cuando lo estamos usando porque trasteas, nos gusta mucho trastear.
Pero bueno, a los usuarios más avanzados siempre hace más gracia. Otra cosa que añadimos que no añadíamos en la versión 1, bueno, esto no se añadió en la versión 1, la X de eliminar. Esa papelera sí, pero esto fue en la versión 2. Íbamos, como ya he dicho, muy poco a poco, lanzar un producto que funcionara bien con poquitas cosas y fuimos añadiendo más a medida que pasaba el tiempo. Esta aplicación salió en enero, si no me equivoco, quiero decir, tiene una vida relativamente corta, está funcionando muy bien. Cosas que añadimos en la versión 2 fue este icono de alarma, ojo, cuidado. ¿Qué pasaba? Que gente que cogía sus imágenes de Instagram o las editaba con 2 o 3 programas, cuando llegaba aquí esas imágenes van perdiendo calidad a medida que tú las pasas por programas. Así que lo que hicimos es avisarte, tú si le das aquí, se te abre esta imagen con un alert que te dice: esta foto no tiene una calidad muy óptima para ser imprimida, si aún así la quieres, ok, pero te avisamos de que puede ser que esté un poquito pixelada. Estas mejoras, bueno, han funcionado muy bien porque siempre el usuario está informado de lo que ocurre y nos gusta mucho acompañarlo. Finalmente, bueno, hay alguna pantallita más, que no las he puesto todas, pero cuando ya terminas, llegas a la pantalla de envío. Esta fue la versión 1 de envío. ¿Qué pasa? En las pantallas estas de envío tienes que colocar mogollón de información, tienes que poner tu información y la dirección de la persona a la que la quieres enviar. Y lo que nos decía mucha gente es: ostras, hago varios envíos, porque sí que es cierto que tenemos gente que repite, o sea, no solo han hecho pedidos una vez, sino que han repetido varias veces, y no se guardaban las direcciones que tú habías escrito. Así que en la versión 2 lo que hicimos fue incluir guardar esas direcciones. Puedes eliminarlas o seleccionarlas en cualquier momento que tú quieras, y esta mejora ha sido muy muy bien recibida. Ha gustado mucho. Luego hay la pantalla de pago, que como todos sabremos siempre es un coñazo, hay que ir con mucho cuidado, es donde más gente se pierde. Está diseñada con los mismos parámetros que estos, no tiene mucho más misterio. Como ya he dicho, y repito otra vez, y es que me parece muy importante en el momento en que nosotros creamos una aplicación, es crecer de manera sostenible. Es decir, muchas startups o mucha gente, o cuando alguien se plantea, voy a hacer una aplicación, ¡buah! La leche, ¿no? Va a tener todo esto. Yo digo, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, sácate un productito bueno y luego ves creciendo. En nuestro caso lo que nos ha pasado es que nos han ido demandando varias cosas y en los próximos meses ya vamos a añadir nuevos formatos de fotografía y una cosa que se llama Mimento Eventos, que va a tener mucho que ver con imprimir imágenes de eventos, colocarlas. Bueno, si seguís el blog y tal ya lo iréis viendo. Esta va a ser también para web, va a estar linkada con la app, va a tener muchas mejoras. ¿Qué beneficios tiene también incluir a un diseñador en vuestro equipo? Yo sé que mucha gente no quiere introducirlos, pues porque no hay pasta o porque somos programadores y ya nos lo sabemos hacer todos. En Mimento ha ayudado mucho el rol del diseñador. Uno, porque tiene una visión muy global del producto, sabe gestionar muy bien una marca y crear una marca. Una marca no es solo un logotipo o una aplicación, una marca es el conjunto, es desde cómo contesta un mail nuestra gente, cómo reciben respuestas a cuando tienes preguntas, cómo reciben el paquete, todo. Sobre todo en nuestro caso, ya os digo, porque lo nuestro es una aplicación, pero que tiene un objeto real que llega. Y ahí sí se tenía que tener mucho cuidado. ¿Qué hicimos? Creamos un packaging propio. En este caso nos fue muy bien porque nosotros tenemos la opción en la app de packaging normal, que es un sobrecito corporativo de color verde que es gratis, o por 0,99 coges este pack que llevas 20 fotos, tú estás de vacaciones en Menorca y se la envías a tu madre y le va a llegar mientras tú estás allí. Pues le pones el pack mono. Otra cosa que hemos hecho es no preseleccionar la opción de 0,99 y ser muy hábiles y ahí ganar pasta. Lo que está seleccionado por defecto es la opción gratuita, con lo cual tú tienes que ser muy consciente y seleccionar que quieres la opción de 0,99 con el pack molón. Esto es guay, a mí me mola porque aparte de una aplicación generamos una experiencia de usuario completa, no solo a nivel digital. Tanto es así, yo por ejemplo, yo soy de Barcelona, pero vivo en Madrid. Entonces me viene a ver bastantes colegas, aquí vemos un ejemplo, me vienen a ver mogollón
Y un día en una visita, bueno, qué guay el finde, ha estado súper bien, nos hemos pasado guay, nos volvemos a casa. Yo cogí mi móvil en una crisis de no tengo 3G en el metro de Madrid, me voy a morir, me va a dar algo, voy a revisar fotos. Cuando salí dije, hostia, las fotos del finde, cómo molan. Voy a enviarle a mis amigas un paquetito a cada una. Y como había salido la nueva versión de Mimento, voy a probarla. Me seleccioné unas fotos, vi cómo funcionaba todo y escogí el pack nuevo que habíamos hecho, porque habíamos ido a la imprenta a ver cómo iba, es decir, hicimos todo un seguimiento muy profundo, porque tenemos mucho amor al proyecto. Lo más guay de todo no fue solo mi experiencia de usuario, sino la experiencia de que al cabo de 10-15 días recibir un mensaje de mis amigas diciéndome, gracias por alegrarme el día, he llegado a la oficina y tenía un paquete. Eso es muy guay. Nosotros que nos dedicamos a hacer aplicaciones y que es un mundo que está muy abierto, yo animo a todos a crearlas, a hacerlas, porque no solo nos hacen felices a nosotros currando, sino que podemos hacer un poquito más felices a la gente con estas tonterías. Nada más. Muchas gracias a todos por venir, a Sergio, Alberto y Antonio.